Mi bisabuelo Severino era un hombre de rancho, de los que se levantan antes del sol y no le piden permiso a nadie para nada. Trabajador, seco de palabras, con esa dureza que da a crecer en las montañas donde el invierno mata animales y la sequía mata cosechas. Y uno aprende pronto que quejarse no sirve de nada. No era hombre de miedos, no era hombre de cuentos. Saludos, Walker, saludos a todas las almas sombrías. Soy Mateo, desde un pueblo olvidado en las montañas, de esos que no aparecen en los mapas nuevos, pero que los viejos conocen de memoria, porque ahí pasaron cosas que el tiempo no borró. Mi abuelo me heredó esta historia antes de morirse. Me la contó una sola vez, en voz baja, sin mirarme a los ojos. Dijo que era la única vez que la iba a contar y que esperaba que yo tuviera el buen juicio de no repetirla donde no debía. Por eso, lo que le pasó lo marcó hasta el final de sus días. Un martes de octubre, subiendo por el monte a revisar una cerca caída, encontró al cerdo, grande, más que cualquier cerdo que hubiera visto, con un lomo ancho y un peso que se notaba en cada paso, con el pelaje oscuro y sin marca de ningún tipo, sin aretes, sin corte en la oreja, sin señal de que perteneciera a alguien. Severino lo observó un rato desde arriba de la cerca. El cerdo no huyó, lo miró. Eso fue lo primero que debió notar. Un cerdo del monte huye. Este se quedó quieto, mirándolo, con una fijeza que los cerdos no tienen. Severino bajó de la cerca, lo amarró con mecate y se lo llevó al rancho diciéndose que era su día de suerte. Esa noche no durmió. Los chillidos empezaron pasada la medianoche. No eran los chillidos normales de un animal encerrado, esa protesta aguda y repetida que uno aprende a ignorar. Estos subían y bajaban con una cadencia que no era animal. Severino se levantó y fue hasta el corral con el farol. El cerdo estaba en el centro, quieto, y entre los chillidos, en las pausas, en los espacios donde el sonido cedía un segundo antes de volver, había algo más. Una voz, gutural, baja, que salía de la garganta del animal, pero que no era de ningún animal. Palabras. Severino no las repitió nunca, ni a su esposa, ni al cura, ni a nadie. Solo dijo que eran contra Dios, que eran contra todo lo que él conocía como sagrado, y que las decía con una fluidez que le heló la sangre, sin esfuerzo, sin pausa, con la naturalidad de algo que lleva mucho tiempo diciéndolas. Se fue de regreso a la casa. No entró al corral. A la mañana siguiente lo amarró en la carreta y lo llevó al monte. Lo soltó lejos, en un cañón donde no había camino de regreso fácil, y volvió al rancho diciéndose que el asunto estaba cerrado. El cerdo estaba en el corral cuando llegó, sin mecate, sin marca de haber caminado por el monte. Ahí, en el centro del corral, mirándolo llegar, Severino entró a la casa, cerró la puerta y mandó a su hijo mayor al pueblo a buscar al padre Cástulo. El padre Cástulo no pudo ir ese día. Le mandó instrucciones con el hijo, agua con crucifijo, un Padre Nuestro, rociar el perímetro del corral. Severino lo hizo al pie de la letra, esa tarde, con las manos temblando, aunque él nunca lo admitió después. La segunda noche fue peor. Los chillidos volvieron a la misma hora, pero esta vez no eran blasfemias. Esta vez eran un nombre, el nombre de mi abuelo, que tenía 3 meses, que dormía en su cuna al otro lado de la pared de adobe. Severino dice que el animal repetía el nombre con una insistencia que no era llamado sino reclamo, que lo pronunciaba con una claridad que no debería ser posible en ninguna garganta animal. Mi bisabuela agarró al bebé y no lo soltó en toda la noche, sentada en el centro de la cama con él apretado contra el pecho, rezando en voz baja sin parar mientras afuera el nombre de su hijo llenaba la oscuridad. Severino salió al corral con la escopeta. Disparó 2 veces a quemarropa. El cerdo no se movió, no cayó, no sangró, no huyó. Las balas entraron y no pasó nada. El animal lo miró desde el centro del corral con esa fijeza que no era de bestia y siguió quieto, como si los disparos hubieran sido viento. Severino entró a la casa, dejó la escopeta en la puerta y esperó al amanecer sin dormir, sentado en su silla mirando la entrada. El padre Cástulo llegó con la primera luz. Venía preparado. Eso lo notó Severino en la manera en que bajó del caballo, en la forma en que revisó el corral desde afuera antes de entrar, en lo que traía en la bolsa de cuero que colgaba de su hombro. No hizo preguntas. Pidió que nadie se acercara. El aire en el rancho estaba raro desde temprano. No había viento, pero las hojas del árbol grande
junto al corral, se movían. La piel se erizaba sin frío. Los perros del rancho, 4 en total, se habían metido debajo de la casa desde la noche anterior y no salían. El padre Cástulo entró al corral, con el cerdo encima, con ese olor llenando el corral, con la voz quebrándosele en la garganta. El sacerdote seguía rezando. Severino dice que en ese momento entendió lo que era la fe de verdad. No la fe de los domingos, no la fe de los rezos mecánicos antes de dormir, la otra, la que se aferra cuando todo dice que no sirve de nada. La última plegaria salió del padre Cástulo en un grito, y entonces el fuego. No salió de ningún lado, no hubo chispa, no hubo llama que creciera. Estaba y punto. Cubrió al cerdo y al sacerdote al mismo tiempo, naranja y blanco en el centro, azul en los bordes, sin humo al principio, sin olor a quemado. Solo fuego y el sonido que hacía, que tampoco era el sonido normal del fuego, sino algo más agudo, más vivo. En segundos no quedaba nada. Cenizas. Solo cenizas en el centro del corral chamuscado. Severino tardó mucho en acercarse. Cuando lo hizo, el piso todavía estaba caliente bajo las suelas. Las cenizas eran de 2 colores, gris claro las del animal, más oscuras las del hombre, mezcladas sin manera de separarlas. Sobre las cenizas, intactos, la Biblia y el crucifijo del padre Cástulo, sin una marca, sin olor a quemado, fríos al tacto, como si el fuego los hubiera rodeado sin tocarlos. Severino los recogió con las 2 manos. Los llevó a la iglesia del pueblo ese mismo día. El nuevo cura los puso en el altar y ahí estuvieron muchos años, aunque nadie del pueblo sabía exactamente de dónde venían. Mi abuelo creció sin que Severino le contara nada. Se lo contó una sola vez, cuando mi abuelo tuvo su propio hijo, mi papá, y mi abuelo me lo contó a mí una sola vez, antes de morirse, en voz baja, sin mirarme a los ojos. Dijo que el cerdo reclamó su nombre esa noche porque algo en él ya sabía lo que iba a hacer, que hay cosas que eligen a sus recipientes antes de que esos recipientes nazcan, que el padre Cástulo lo sabía también, y por eso no dudó ni un segundo cuando el fuego llegó, que algunos precios se pagan con lo único que no se puede devolver. Nunca le pregunté qué quiso decir con eso. Creo que en el fondo ya lo sabía. Almas sombrías, necesito que me digan, ¿creen que hay entidades tan antiguas que ningún ritual puede contenerlas sin cobrar un precio? ¿Han escuchado historias en sus familias de animales que no eran lo que parecían, de cosas que llegaron del monte con algo adentro que no debería estar ahí? Cuéntenme en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.